He regresado a Cienfuegos, una de las ciudades más hermosas de Cuba. Hace 6 meses estuve por aquí y hoy quiero compartirte mis primeras impresiones. Si nunca has estado en esta ciudad, pues te doy la bienvenida a Cienfuegos. Desde el Paseo del Prado, el Beni contempla todo lo que va ocurriendo en la ciudad, de lo que hablaremos más adelante. Esta es una de las ciudades más tranquilas que he visto en Cuba, aunque no escapa de los males que afectan a la sociedad cubana. Algo curioso es que hace 6 meses me fui y el Copelli estaba cerrado. Hoy regreso y también está cerrado. Pero no solo de helado vive el cubano, ni de harina y azúcar. Aunque hay cosas que en las provincias llegan a ser más difíciles de conseguir que en la capital. Se nota un cierto auge de negocios privados, no solo de cafeterías desde que se ha ido resolviendo el problema de la harina, también de tiendas privadas, si se le puede llamar así. La ciudad de Cienfuegos sigue siendo más limpia que La Habana, por mucho. En cuanto al entretenimiento para jóvenes, no creo que haya muchos lugares, además de los muchos bares que se han abierto últimamente. Quizás el Ocio Club que tenemos aquí a mano derecha. Ver casas enrejadas en Cuba hace tiempo se volvió algo normal. Si hubiera seguridad, definitivamente no hiciera falta poner tantas rejas. De la peligrosidad también vamos a estar hablando. Echémosle un vistazo a las otras casas del barrio. Aunque el logotipo de las instalaciones del INDER ha mejorado, la fuga de deportistas continúa. Me dijeron que había un hostal restaurante por aquí cerca, que era hostal, restaurante y no sé qué más. Fue el lugar que me recomendaron para almorzar. No sé si se está escuchando el aire que hay una ventolera enorme. A lo mejor lo están escuchando a través del micrófono. Miren, una mototaxi. Ya estamos casi en el puerto y no lo he encontrado. Bar Restaurante La Lonja. Me parece que ahí no es. Adelante tenemos el puerto. Uno de mis lugares favoritos de Cienfuegos. Siempre pienso en cómo el Estado pudiera mejorar sus servicios. Y aunque el tiempo está un poco nublado, siempre hay alguien que viene aquí a pensar, a reflexionar. Veamos qué está haciendo la juventud, la esperanza de Cuba, los que aún no piensan en irse. Sí, la alegría de ser joven, de ser muchacho, ese buen calor, me parece que es el momento ideal para hacer eso. Y no creo que esté prohibido, no es la primera vez que veo a alguien bañándose ahí. ¿Te tirarías tú de clavado al mar? Déjame saber en los comentarios y dime si eres de Cienfuegos y te has bañado ahí. Déjame también saber en los comentarios. Vamos a seguir buscando nuestro hostal, restaurante y no sé qué más. A ver si lo encontramos. Pues me parece que es eso que tenemos ahí. Donde está el joven en la ventana esperando su próximo cliente.
efectivamente, este es el lugar. Aquí está la carta y le vamos a echar un vistazo, vamos a tomarla y llevarla para la mesa. Voy a hojear la carta despacio, ustedes pueden poner pausa si así lo desean. Los entrantes comienzan a partir de 200 pesos y los platos principales a partir de 600. Deben tener en cuenta que el dólar sube y baja y los precios en moneda nacional siempre usarán como referencia el valor del dólar. Y si el dólar bajará, la verdad no creo que baje. Ahora mismo está a 195. O sea que una comida aquí pudiera costar alrededor de unos $10, incluyendo entrante, plato principal y algo para tomar. A mí me recomendaron que viniera a comer la ropa vieja, típico plato cubano. Vamos a ver cómo está eso. El servicio es bastante rápido y así es como yo les grabo a ustedes la parte de la comida. A mí me dijeron que estaba muy buena. Los cubanos en nuestras casas no comemos así. De esto les voy a contar más adelante. El anfitrión de la casa donde me estoy quedando me dijo que la comida aquí tenía muy buena sazón. Y la verdad es que no se equivocó. Me mandó al lugar correcto. De tan solo llegar a Cienfuegos me he dado cuenta de que no hay jugo en ningún lado. La opción disponible es la limonada frappé. Bueno, pues el lugar apareció dándole la vuelta a la manzana. De hecho, fueron unas extranjeras las que me dijeron dónde quedaba el lugar. La comida especial. Tengo que recomendar el lugar sin que me hayan pagado ni me hayan dado la comida gratis. Pero bueno, van a seguir cogiendo mi dinero porque voy a seguir viniendo aquí. Ya tengo 2 lugares en donde comer en Cienfuegos. La comida especial. Vamos a ir para allá al frente. Desde ahí hay una vista hermosa ahí. Les decía que la comida especial. Bueno, está lloviendo finito, como le llamamos aquí cuando llueve poco y caen pequeñas gotas de agua. Está lloviendo finito. También hay buena ventolera aquí. En Cuba tenemos una cosa a la hora de comer y es que nosotros los cubanos cuando estamos en nuestras casas comemos mucho arroz. Vieron que aquí la porción de arroz era mínima y de carne, de proteína, como le decimos nosotros, había bastante. Bueno, pues en las casas de nosotros es al revés. Comemos demasiado arroz, por eso tenemos esos cuerpos tan hermosos que ustedes siempre me dicen en los videos. Veo a la gente robusta, gordita, bien alimentada. Es que aquí se come mucho carbohidrato, mucho arroz, además de mucha harina y mucho azúcar. Eso es lo que pasa. Entonces, bueno, les comentaba. En los restaurantes se come diferente. Nosotros comemos de esa manera porque la proteína es cara y entonces el arroz cuesta menos. Bueno, menos entre comillas, porque ahora mismo una libra de arroz está costando 200 pesos cubanos. Eso es poco más de $1. Pero siempre tengan presente que el salario en Cuba son 3.200 pesos. O sea, que si usted se compra 16 libras de arroz, ya se acabó el salario. Vamos a seguir caminando. Hay un video que quiero hacer aquí en Cienfuegos que me quedó pendiente de la vez pasada. Saben que visité el castillo de Jagua, pero no visité el pueblo que está ahí, en esa localidad. Y entonces me queda pendiente ese video y lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer en esta oportunidad. Pero estuve averiguando y ya tenemos un inconveniente. Como ustedes saben, en nuestro país uno planifica una cosa, pero el resultado es otro muy diferente, porque siempre hay algo que se presenta. Para llegar ahí, a ese pueblo, se puede coger una patana, un barquito que sale de ahí atrás, pero resulta que ahora no está funcionando por problemas con el combustible. Ya se recuerdan que la vez anterior también, en el video que hice del castillo de Jagua, valga la redundancia, vine aquí a intentar montarme en el barquito y no pude porque tampoco estaba funcionando. En aquel tiempo también habían problemas con el combustible, lo que no como ahora. Ahora sí es mucho más grave. De hecho,
Ya les comenté en el video anterior el precio de un litro de gasolina aquí en Cienfuegos, que es el doble de lo que vale en La Habana. Pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. No vamos a ir nadando, por supuesto, pero vamos a llegar. Ustedes tranquilos que yo me encargo de llegar allá, a donde está esa cúpula. Y veo que hay algún que otro turista por aquí, por Cienfuegos. Vaya, no está del todo mal. Y este es el malecón de Cienfuegos, que lo vimos en un video anterior. Yo voto por todos. Bueno, cuando usted vota por todos, no vota por nadie. Es como si no votara. En fin. Aquí mismo nosotros empezamos nuestro último video de Cienfuegos, si mal no recuerdo. El del Castillo de Jagua, ese que salió un tiempo después. ¿Qué van a ver próximamente? Van a conocer lo que es Punta Gorda, un barrio residencial, un barrio, se diría que de gente pudiente de aquí de Cienfuegos, con casas maravillosas. Con casas maravillosas, con lugares espectaculares y un restaurante que tiene una arquitectura fantástica. Un restaurante estatal, o sea, obviamente el Estado ha tomado los mejores inmuebles, los ha tomado el Estado y ahí ha hecho sus negocios, ¿no? Pero en fin, lo van a ver porque realmente tiene una arquitectura espectacular de verdad. Mis primeras impresiones de esta ciudad después de varios meses de haber pasado por aquí es que noto una ciudad vacía. Y no porque hoy sea domingo, la noto más vacía. Una ciudad que ha tenido cierto auge en negocios privados, de eso les voy a estar comentando en el próximo video que voy a hacer desde aquí, que algunas cosas han avanzado, que otras han retrocedido, que algunas cosas se han quedado en pausa, pero todo eso lo vamos a ver más adelante en los próximos videos. Si eres de Cienfuegos, déjame saber en los comentarios. Si te gustó este video, déjame un like, compártelo, suscríbete si no lo has hecho para que nuestra familia continúe creciendo y recomiéndale este canal a las personas que conozcas que sean de Cienfuegos. Nada, familia. Nos vemos en un próximo video muy pronto, por aquí por el canal.